¿Cuántos quieren vivir una aventura con el Espíritu Santo? Avisar a tu cara. No, ese no. Ese no. ¿Cuántos quieren vivir una aventura con el Espíritu Santo? ¿Qué es una aventura con el Espíritu Santo? Es un vuelo al interior, donde el Espíritu Santo nos habla por medio de su palabra. Y Él nos exhorta, nos levanta, nos anima. Y yo creo que en esta noche le va a animar mucho, porque a mí me ha animado con esto. Y sé que con usted también lo hará. Amén. Acompáñeme a la palabra. Esto está en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 6. Fíjese lo que dice la Biblia. Dice: soporta el sufrimiento junto conmigo, como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podrá agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Así que, qué hermosa palabra, iglesia. Esta palabra me llenó a mí. El Señor me habló en la semana y me llenó esta palabra. Esta es una carta. ¿Sabe cómo le puse el nombre a esta enseñanza? Escuchen. Evita la flojera y la pereza. ¿Escuchó? Evita la flojera y la pereza. ¿Por qué? Porque es una carta que el apóstol Pablo le escribe a su discípulo, amado hijo espiritual llamado Timoteo. Timoteo era muy especial. Timoteo era un jovencito que se delegó una iglesia a Timoteo. Y esa iglesia que se le delegó, había muchos problemas. Había muchos religiosos que le estaban ocasionando situaciones muy difíciles. No solo eso, Timoteo era muy tímido. ¿Hay algún tímido acá? Era muy tímido. Y además era enfermizo. Tenía problemas estomacales. A mí me pegó mucho porque más o menos hay una relación conmigo, Timoteo. Tenía problemas estomacales. Entonces, Timoteo empezó a tener flojera. Pero este hombre tremendo de Dios, que es el apóstol Pablo, un hombre que a mí me apasiona leerlo. Me apasiona leerlo. ¿Sabe qué? El apóstol Pablo, para que tenga una idea usted, se caminó todo Asia Menor. 3.000 kilómetros hizo en 12 años de su ministerio. ¿Escuchó? Duró 12 años su ministerio. Y él caminó 3.000 kilómetros llevando la palabra del Señor. Un hombre que escribió 6 libros. Un hombre tremendo. Pero un hombre que también sabía que llevar el evangelio no es nada fácil, Germán. No es fácil. No es fácil, Patricia, llevar el evangelio. Él sabía que había mucha oposición por delante. Muchas dificultades. Y de hecho, como mentor, empezó a ver a su hijo Timoteo padeciendo esta situación. Él estaba de esta manera y él le escribe esta carta a Timoteo. Y me gusta porque vamos a leer el versículo número 1. Escuche lo que le dice Timoteo. Vamos a meditar junto con el Espíritu Santo. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué le dijo? Esfuérzate. Pero para yo decir a alguien, esfuérzate en la gracia, yo debo enseñarle cómo se hace, ¿o no es así? Y ahí es lo que tenemos que entender como iglesia, porque a veces caminamos en situaciones muy difíciles en este tiempo. Dificultades, oposición, adversidad. Y nos pasa como le pasó a Timoteo. Caemos en esta flojera. ¿Por qué? Porque caminamos en nuestra propia fuerza. ¿Y sabe qué pasa? Caemos.
hay momentos de la vida que nos golpean y caemos. Entonces el apóstol, como gran hombre de Dios, le quiere enseñar a Timoteo. Y le quiere enseñar algo. Le dice: Timoteo, no tienes que hacerlo en tu fuerza. ¿Y cómo debo hacerlo? En la gracia. ¿Qué es la gracia? Me gusta mucho porque la gracia es el favor que Dios nos otorga en los momentos de dificultades. Es la fuerza cuando no la tenemos. Es la puerta que se abre cuando parece que todo estaba mal. Es esa mano que se estrecha y te fortalece en tu debilidad. La gracia es un regalo inmerecido por medio de la cruz. La gracia es lo que te permite estar hoy aquí, sano, libre. La gracia que te quitó la falta de perdón, te quitó la ansiedad, los temores. La gracia logró cosas extraordinarias en tu vida, de que hoy puedas decir que eres un hijo de Dios. La gracia se llama Jesucristo de Nazaret. La gracia se hizo por medio de la cruz. Y es un regalo que Él te otorgó. Ahora, ¿cómo puedo forzarme en la gracia? ¿Qué es lo que todos nos preguntamos? Hay 3 cosas que quiero meditar contigo. Para yo caminar en las fuerzas de la gracia, lo primero que debo hacer es someterme a Dios y a su voluntad. Obedecer a Dios y su voluntad. Yo no puedo caminar en las fuerzas de Dios si no estoy en la voluntad de Dios. Dios otorga fuerza cuando uno está en obediencia a su palabra, a su propósito, a su llamado. Él ahí, en esa voluntad es donde Él te puede levantar y fortalecer. Si vos estás fuera de Dios y su voluntad, es difícil que puedas sentir esto que te estoy hablando. Lo segundo, caminar en las fuerzas de la gracia, es depender absolutamente del poder de Dios. Depender del poder de Dios. Va a haber momentos de flaquezas. Va a haber momentos difíciles. Pero si yo dependo del poder de Dios, en mi momento de debilidad, su poder se perfecciona en mí. Su poder me sostiene. Y lo tercero, ¿qué significa esto? Para que entendamos mejor. Es como ir y ponerme el enchufe del celular. Perdón, es como enchufar el celular. Entonces, la carga empieza a volver. Hay muchos que se desenchufaron hace tiempo. Por eso la energía espiritual, la fuerza, el poder, no la tienen. Y tengo una mala noticia para decirte. Si no te enchufas en Dios, hay alguien que te va a enchufar en otras cosas. Porque no hay punto medio. O eres casa de oración o eres cueva de ladrones. No hay punto medio. Pero ¿cuál es la diferencia en convertirme en una casa de oración o ser lo mismo que allá afuera? Tomar una decisión, enchufarme en Cristo Jesús. Enchufarme en la oración. Enchufarme en su tiempo. Y lo tercero, de cómo puedo caminar en las fuerzas de la gracia, es tener una comunión continua con el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué muchos son infieles a Dios? Porque pierden la comunión. El apóstol le decía a Timoteo, la única manera de que no caigas en tus flojeras es que dependas absolutamente de las fuerzas de la gracia. Dependas, te sometas a la voluntad de Dios, dependas de su poder y estés en comunión continua. Eso hará que tu vida sea fortalecida por Dios. Escuche lo segundo que le dice. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
¿Qué le decía el apóstol Pablo? Le dice, no solo quiero que te fortalezcas en Dios, sino que quiero que prediques la palabra del Señor, el mensaje. Porque el mensaje de Dios es tesoro en vasos de barro. Pero el apóstol le dice algo, pero Timoteo, escucha bien, y estos son para aquellos que son líderes o sienten un llamado al liderazgo, o sienten un llamado a ser referente. El apóstol le dice esto, escucha, cuando vas a dar el mensaje, no lo puedes dar de cualquier manera. El mensaje tiene que ser fiel como yo te he enseñado. El mensaje tiene que ser con exactitud y con claridad. Con la buena doctrina de Cristo. Con la hermenéutica, por decirte. La claridad. Hoy en YouTube tenemos millones de verduras. Y muchos se enchufan a esos mensajes, que son motivadores, yo no voy a negar, son motivadores. Pero ¿de verdad tienen el Espíritu? ¿De verdad conlleva esas prédicas o esas enseñanzas el ingrediente más importante? Para que usted conozca a aquellos que nos están visitando por primera vez. Tanto mi esposa como yo, cada vez que vamos a preparar un mensaje, nos pasamos mucho tiempo. Porque yo debo calibrar mi corazón primero con Dios, en oración, pidiendo perdón, dejando al Espíritu Santo que traiga convicción de pecado sobre mí, quebrantamiento. Y después que me encuentro con Él y estoy a cuenta, empiezo con la palabra. Y me paso horas preparando la palabra. Porque no puedo traerle a usted cualquier verdura. Por eso muchos cristianos hoy están desviados de la fe. Porque han comido cosas que no son nutrientes verdaderos. Y como están desnutridos, se agarran de cualquier comida allá afuera. Pero si el Espíritu Santo en este lugar te da un nutriente sólido de su palabra, una buena dirección al norte, que es Cristo Jesús, tu vida va a ser muy fuerte en Dios. Por eso nos pasamos tiempo, porque anhelamos que el pueblo que asiste a este lugar sea un pueblo que de verdad esté sólido en la roca. Y que cuando venga la tormenta, estén sobre la roca y no sobre la arena. Y no sea grande su ruina, sino que su vida sea fuerte. Porque la tempestad va a venir. La tempestad va a golpear su vida. Va a golpear sus hijos, su economía. La tempestad va a golpear. Pero no interesa la tempestad. Lo que Cristo nos dice en esa parábola es, ¿dónde vas a estar parado cuando ella venga? ¿O en la arena o en la roca? Si escuchas la palabra y la obedeces, estarás sobre la roca. ¿Y por qué tengo que hacer un paréntesis en esto? Porque de verdad hay tanta verdura. El evangelio de la prosperidad, basado en resultados, condicionando la vida de un hijo de Dios de acuerdo a los resultados que obtenga o no. El salvo siempre es salvo, que puedes andar haciendo lo que vos querés, pero vas a ser salvo igual. Tantas teorías absolutistas que lo único que están haciendo es derribando la vida eterna de un hijo de Dios. Por eso es que quiero que abramos juntos la mente espiritual y el corazón y caminemos en la claridad de su palabra. Pero no solo le dice que el mensaje sea exacto, sino que le dice al apóstol Timoteo, a Timoteo le dice, pero también busca algo, que compartas el evangelio. Tenemos que compartir el evangelio, el mensaje. Usted porta algo que usted ni se imagina. Usted porta eternidad. Usted en su corazón porta sanidad, porta liberación, porta unción, gracia, favor para muchos que no la conocen. Hace poco viajé con un joven que es de un espacio político conocido, que maneja la provincia.
Y empecé a hablar de Dios. Íbamos todos juntos. Y empecé a hablar de Jesús. Cuando uno habla de Dios hay algo que se irradia. Se irradia algo especial. Gracia. Cuando bajamos del auto y estuvimos un tiempo, me llamó y me dijo, ¿puedo hablar con usted un ratito? Sí. No sé por qué me da tanta confianza, pero estoy pasando un momento muy difícil. Y me contó las cosas. Hablar del mensaje, alguno quizás escuche y le sale, pero va a haber uno que Dios te va a poner. Va a haber uno que estará ahí atento a lo que tienes que dar. Porque el mensaje de Dios tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Tiene poder. Te lo aseguro. ¿Sabe qué? Y le dice el apóstol Pablo, no solo comparte el mensaje, sino que cuando vas a elegir personas que estén en la obra contigo, esto es para referente y líderes, o sea, para todos los que están acá. Le dice, no tienes que mirar a cualquier persona. Mira personas que sean capaces y que sean idóneos. Si hay algo que me pasó a mí en este corto tiempo del camino con el Señor, me he topado con muchas personas muy fieles, pero no capaces. Y también me he topado con muchas personas muy capaces, pero no fieles. Y es algo incongruente. Porque la fidelidad hoy en día fue entrando a un ámbito de la moral. Porque cuando vamos a un restaurante, un ejemplo, una analogía, y no me gusta la comida, yo puedo elegir otros restaurantes. O hay una marca de una ropa que no me gusta, yo puedo elegir otras marcas. Pero cuando entra al plano de lo moral, la infidelidad, ahí es grave. Y hoy en día la infidelidad es algo común. El adulterio, la fornicación, es algo común. Pero nosotros que entendemos la palabra del Señor, para nosotros no es común. Por eso el apóstol Pablo le dice, busca a personas fieles. ¿Qué es fidelidad? Fidelidad es cuando una persona tiene una virtud extraordinaria de obediencia absoluta ante la adversidad. Obediencia y amor a sus valores, a sus principios. Y ante la adversidad, ante la oposición, ante los problemas que estén, permanece siempre aferrado a la virtud del Evangelio. No suelta su fe ni negocia con nada. La pastora habló el viernes algo muy lindo. Le animo, ahora se va a subir a YouTube. Mírenlo. El desertor lo puso. Habla de Demas. ¿Quién era Demas? Era un discípulo del apóstol Pablo. Un jovencito. Y eso está también en 2 Timoteo capítulo 4. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Dice, y Demas decidió distraerse por las cosas de esta vida. Y decidió alejarse de la fe. Y da una explicación de todas las cosas que nos alejan de la fe. Hoy en día esto pasa común en el Evangelio. Si Demas se alejó de la fe, ¿usted no puede hacerlo? Claro que sí. Pero si cae en las distracciones. El apóstol Pablo dice, busca hombres idóneos. La capacidad, usted puede decir, yo soy fiel, Señor pastor, pero me falta capacidad. Tengo una palabra para ti. En Corintios dice que Dios es el que da la competencia, la capacidad para su obra. Él te va a dar el don, la elocuencia, la gracia. Por eso si sos fiel, Él te puede dar esa capacidad. Y si eres capaz, trabaja la virtud de la fidelidad. Porque Dios busca a esas personas, son las que Dios quiere que estén en esta obra. Amén. Y ahora sí entramos al plano que estuvimos leyendo, que dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El apóstol Pablo da 3 figuras para evitar la flojera. Mírale que está a tu lado. No, te dije que le diga eso.
Mirale nomás te dije. Algunos miraron y dijeron flojo. No, 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 no. No. Las tres figuras que da, la primera dice soldado. Soldado. El apóstol Pablo conocía bien a los soldados romanos. De hecho, en este momento, cuando él escribió esta carta, él estaba preso. Estaba amarrado. Él convivía con soldados. Él conocía muy bien a los soldados romanos. Y el apóstol los destaca a ellos. Y le dicen, sean como un soldado que sabe sufrir penalidades. Un soldado tiene muchas cosas muy lindas. Tiene compromiso y tiene lealtad. Pero tiene lealtad no solo a la causa, sino tiene lealtad a su líder. Tiene lealtad a su servicio. Tiene lealtad a su manera de conducirse. El soldado romano, cuando él hace alusión, se refiere a eso que estaban en las fronteras. Y aquello que le gusta la historia, díganme si los soldados romanos no fueron buenos. Creo que fueron uno de los mejores imperios de la historia. Imagínense que en la Facultad de Abogacía se estudia Derecho Romano, para que tenga una idea. ¿Sabe cuánto tiempo reinó el Imperio Romano? Reinó 800 años. 800 años. Hay que reinar 800 años. De generación en generación se seguía pasando el compromiso y la lealtad. Algo que tenemos que aprender como hijos de Dios. Tenemos que ser leales a la causa de quien nos llamó. Algo que tiene un soldado romano es firmeza y constancia. Hay muchos flojos en este tiempo, hermanos. La generación que les llaman de cristal, cuando hablamos de estas cosas se asustan y nos tratan de duros, porque uno tiene firmeza, porque no conocen la expresión de firmeza. Pero un carácter forjado por Dios como virtud esencial es la firmeza en Cristo Jesús. Necesitamos ser firmes, porque hay oposición, habrá adversidad, habrá dificultades, pero aquel que está en Cristo, su carácter está firme y sólido y comprometido y leal con la causa. No va a declinar. También nos habla de soldado porque son guerreros. ¿Cuántos son guerreros aquí? Avisale a tu cara. Un guerrero espiritual es aquel que entiende quiénes son sus enemigos. Y la Biblia nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Tu vecino no es el problema, hermano. Tu suegra no es el problema. Tu esposo no es el problema. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Ellos son tus verdaderos enemigos. Pero muchos cristianos dicen, no me llama a la casa. ¿Para qué me a la casa de la Juana? La chismosa, no la soporto. ¿Vos viste lo que dijo de mí? ¿A vos te parece todo lo que dijo? No le haga caso, vos una cristiana. ¿Qué cristiana que ha hecho cuarta? ¿Sí? ¿Sí cristiana? Como dicen todo, yo soy mansa, pero no mensa. Y suele pasar. Pero ¿saben qué? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Le voy a poner un abogado, vas a ver. Pará nomás, me va a conocer esto. Nadie dice que que la parte jurídica no sea importante. Es importante porque nos otorga, nos da la posibilidad de defender nuestros derechos, algo que el Estado nos otorga. Pero me estoy refiriendo a otra cosa. Me estoy refiriendo a algo distinto, de entender cuál es nuestra lucha de verdad. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Las armas de nuestra milicia no son carnales. Y lo que más me encanta, dice, son poderosas en Dios. ¿Cuántos saben que son poderosas en Dios? ¿Para qué? Para derribar fortalezas,
argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Eso es lo que más me gusta. Poderosas. Por eso un soldado tiene que entender cuál es su lucha de verdad. Tienen que entender quién es el enemigo que lo está midiendo. Ese puntito que se está marcando acá, tiene que saber de dónde está viniendo el puntito. Pero solo si entiendes, si pones un compromiso en Dios, una lealtad a sus principios, entonces te aseguro vas a entender estas cosas. Y lo segundo que le dice al soldado es: un buen soldado no se enreda en las cosas civiles. ¿Qué nos quiere decir acá? Pastor, que no me case. Yo me quiero casar. ¿Y usted? Roberto Galán. Bueno, muchos miran así. El otro día mi hijo me dijo: ¿quién es Pergolini? Yo digo: pues señor, ¿qué pasó? Para nosotros Pergolini era en la década del 90 como lo máximo. ¿Sí? Y me dijo: ¿quién es Pergolini? No tiene idea. ¿Cómo cambió la generación, no? Me impacta, y hago un paréntesis acá, me impacta la generación de hoy. Hoy la televisión pasó a un segundo plano. El otro día me impactó un periodista contestando a un influencer. Oh, dijo yo, ¿cómo cambió? O sea que el insulto de un influencer es más poderoso que el periodista que están. ¿Qué pasó? Hay un cambio. Hay un cambio. Hoy ya la televisión no es como antes. Fue un paréntesis, que nada más un comentario que estoy haciendo. Cambió la dirección. Y tenemos que entender estos cambios como hijos de Dios. Tenemos que entender. Lo que nos quiere decir el apóstol Pablo acá, nos enreda las cosas civiles, no es que no te cases, que dejes de trabajar. No. Está haciendo referencia a que no te distraigas. Muchos se pasan ahí. Ponen TikTok. Ahí. ¿Viste esto? 4 horas, hermano. ¿Qué dijo? Nada, ¿sabe qué decirle? ¿Qué tal cosa? ¡Horas! ¿Está mal? Y yo te diría que cuando pasa mucho tiempo ya está mal. Porque es una hermosa herramienta. Pero está mal cuando pasa el tiempo oportuno. En vez de estar edificando tu vida en nuestras cosas. Lo que el apóstol le dice: no te distraigas, Timoteo. No te distraigas. ¿De qué? No te distraigas de la comunión con Dios. Porque al enredarte, que significa relacionarte con las cosas de este mundo, cambia tu comunión. Y tienes que tener una comunión continua con Dios. Un soldado no se enredaba, no se distraía. Porque si se distraía, los enemigos lo mataban. ¿Está entendiendo? Un soldado tiene que estar enfocado, porque nosotros no tenemos una causa superficial. La causa de quien me llamó se llama Jesucristo de Nazaret. Y es una causa superior. ¿Cuántos están entendiendo eso? La segunda figura que habla el apóstol Pablo es un atleta. ¿Qué es un atleta? En aquel entonces las Olimpiadas era muy común en el Imperio Romano. Los griegos y los romanos les gustaban las Olimpiadas. Y el apóstol Pablo hace referencia específicamente en el atleta en algunos puntos importantes. Para no ser un flojo y no ser perezoso, tenemos que tener un carácter como un atleta. ¿Qué es como un atleta? Disciplinados, perseverantes, firmes y constantes. Un atleta se prepara 4 años antes de ir a la Olimpiada, que va a durar 3 minutos, si es posible. 4 años preparándose para 3 minutos. Tenés que estar enfocado, dígame si no. Todos los días levantarte, entrenarte mañana, siesta y tarde para estar 3 minutos en la Olimpiada. Eso se llama disciplina y se llama enfocado. Dios quiere que seamos como atletas. Pero lo segundo que le dice Pablo es atletas bajo las reglas.
Ay, ay, ay. Ahí cambia la historia. ¿Por qué? Porque las reglas son su palabra. ¿Y sabe lo que hace cuando empezamos a meternos en la palabra en nuestro corazón? Cuando nuestro corazón empieza a alinearse a esto, empieza a tocar un área que a nadie les gusta, que es soltar tu agenda personal. Soltar tu agenda personal en tu corazón. Porque los principios no condicen. Y nadie te dice que dejes de hacer. Hablo de prioridad. Hablo de centro. Centro. Dios quiere, cuando nos sujetamos a las reglas, entramos en su agenda del cielo. Un atleta o un hombre de Dios que tiene este carácter camina bajo la disciplina, la perseverancia, pero bajo los principios del cielo. Y Dios lo respalda. Lo tercero que figura que toca, me gusta mucho, es el agricultor. Lo más lindo del agricultor, que es lo que quiero decirte en esta noche, que habrá una cosecha. De tu trabajo, habrá una cosecha. Hay un premio. Pero cuando hace referencia al agricultor, el apóstol Pablo está haciendo alusión a algo. Hombre que trabaja duro. Mamá, ¿está la comida? ¿Quieres? Son las 12, mi amor. Dale más rápido la comida, tengo hambre. 12 en el mediodía se levanta. Déjale a mi hijito, tiene 40 años, déjale. Mi bebé. Un hombre que tiene el carácter, trabaja duro. Yo me acuerdo en mi pueblo, yo tengo unos tíos cercanos ahí en mi barrio, que son ganaderos. Y yo volvía, esto es fuera de Dios, hermano, no me juzgue, ¿eh? Yo volvía como a las 4 o 5 de la mañana a mi casa. Y me acuerdo de mi tío ya, brum, la F100 ya estaba ahí. Estaba prendido para salir al campo. 3:30, 4 ya salía. Y después estábamos jugando a la pelota a las 7 de la tarde, el mismo día, y yo veía a mi tío que volvía a las 7 de la tarde. De las 3:30 de la mañana, 4 hasta las 7 de la tarde, trabajando duro en el campo. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que un hijo de Dios tiene que trabajar duro en su corazón y en los corazones. Debemos trabajar duro. Y si hay algo que tiene un agricultor es perseverancia. Perseverancia viene de la palabra alfa y omega, principio y fin. No suelto hasta no terminar. No suelto hasta no terminar. Comenzaste algo, terminalo. Comenzaste un estudio, te está costando, sigue perseverando. Comenzaste un trabajo y se está poniendo difícil, sigue perseverando. Comenzaste un negocio y la verdad no te está yendo bien, sigue perseverando. Alfa y omega, el carácter tiene que ser un principio de perseverancia. Nadie me va a sacar hasta no ver el premio. Hasta no ver el premio. Quizás hoy no te reconocen, quizás hoy no ves frutos, pero sigue perseverando, te dice el Señor. Vas a ver los frutos, vas a ver el premio del supremo llamamiento, no solo aquí en la tierra, sino lo verás también en la eternidad. Un agricultor debe trabajar primero. Tiene que trabajar primero. Para eso tienes que soltar la flojera. No quiero trabajar, pastor. Algunos escuchan la palabra pala y salen a correr. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Satanás, Satanás, Satanás. Pala, Satanás. No. Tenemos que forjar nuestra mente a ser hombres y mujeres trabajadores. Servir a Cristo con fidelidad. Trabajar duro en comunión. Pero también emprender cada cosa que hagamos comprometidos con la causa.
Un agricultor trabaja, pero también tiene esperanza de que va a ver los frutos. ¿Usted tiene esperanza? La esperanza viene de Cristo. El apóstol Pablo dijo, lo que se ve no es esperanza. Porque ¿para qué esperar lo que vemos y sabemos que recibiremos? Más bien, esperemos lo que no vemos. Y se refirió a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dígame si eso no es esperanza. Lo veremos cara a cara. Lo veremos cara a cara. Veremos al Señor. Eso es esperanza. Amén. Y finaliza la enseñanza a Timoteo con la cuarta figura que nuclea todo. ¿Y de quién habla? De Jesucristo, que viene del linaje real de David. Y él dice, yo te hablé de la figura del atleta, te hablé de la figura del soldado, te hablé de la figura del agricultor. Pero hay alguien más importante que todo. Jesucristo de Nazaret. Que siendo rey de reyes dejó, siendo rey, príncipe, dejó el cielo para venir a la tierra. Y sufrió muerte en la cruz. Hay un principio que el Señor nos enseña acá. No puede haber recompensa si no hay sufrimientos. No puede haber recompensa si no hay muerte. De mi yo, de mi carne, de mi egoísmo, de mi egocentrismo, de mi individualismo. No puede haber recompensa. Es un principio que nos enseña el apóstol Pablo aquí. Cristo vino y murió en la cruz. Pero dice algo, pero se enfocó sus ojos en el gozo de la cruz. Él sabía que iba a pasar por sufrimiento, pero no miró el sufrimiento, él miró el premio, el gozo de la cruz. Y ese gozo era usted, era su rostro, era mi rostro, era el de él, de él, de él, los que están conectados. El rostro de usted Jesucristo vio en la cruz. Y ese era el premio. ¿Cuántos están entendiendo esto? Y esto es lo que le decía a Timoteo. Timoteo, ese es el gozo. Ese es el gozo. Y termino con algo que me encantó del apóstol Pablo. ¿Sabe qué? Él termina diciendo una palabra muy linda. Un hombre que de verdad pasó por lo que Jesucristo está diciendo, por lo que dice la palabra. Un hombre que en Corintios nos habla que sufrió a piedras, fue azotado, casi muerto, moribundo. Estuvo con hambre, con frío. ¿Alguno acá tiene hambre y frío? Ahí sabe. Él pasó por todos eso. Aún casi muere en el mar. Días, ¿sabe lo que es estar días en el mar? Prendido de una madera. Él pasó todo. Por eso se llama el apóstol Pablo para nosotros. Vendrán cosas difíciles. Para todo lo que estamos acá, hay cosas difíciles, hermano, que tenemos que pasar. Yo me acuerdo cuando una vez recién me convertí en un hombre de Dios y me habló. Y me dijo, Dios me dice que vas a hacer esto en el ejército de Él. Yo tomé ahí. Feliz así. Era todo. Así está. Pero después, cuando empezó a venir, hermano, la adversidad. Empezó a doler todo. Cuando empezó a venir el verdadero llamamiento de la oposición, hermano. Todo empezó a pasar. Ahí queremos soltar todo. Ahí entendemos que no era tan fácil esto. Pero siempre me acuerdo de esa palabra y dije, Señor, ¿cómo este flojo me miraste y me dijiste eso? ¿Cómo esto que está aquí, quizás usted se está viendo de esa manera también, como un flojo, más irresponsable que yo no creo que había, más impuntual que yo no creo que había?
Pero el Señor miró, porque Dios me dijo, así como le dijo a Timoteo, esas son las personas en las cuales Él se glorifica. Aquellos que saben que no son nada y no son nadie y dejan a Dios ser Dios. ¿Está entendiendo? Si usted se siente vil, fue levantado para los sabios. Se siente débil, fue puesto para los fuertes. Amén. Lo que no es para avergonzar a lo que es. Usted es la materia de Dios para hacer la obra. Cuesta, sí cuesta. Es duro, sí. Hay momentos que de verdad para mí es muy duro. Es muy duro. Pero yo tengo puesto mis ojos en Él. Siempre. A pesar de lo que pueda haber en mis emociones, en mi mente, mi corazón, mi físico. Venga lo que venga. Son síntomas. Pero tengo mis ojos puestos en Él. Y yo sé que Él es el autor y consumador que me llamó. Y es superior la causa que está en mí que lo que pueda pasar en mí. Porque no se trata de mí, se trata de Él. No se trata de qué me pase o qué no me pase. Se trata de quién es Él. Y Él es todo. Y es nuestro Rey. ¿Cuántos están entendiendo? Y en los momentos más difíciles me dice, ¿te acuerdas lo que yo te dije? Ibas a hacer esto en mi ejército. Y le dije, gracias Señor. Gracias Señor. De verdad no es fácil, hermanos. No es fácil. El apóstol Pablo en el versículo 10 dice algo que me golpeó el pecho. Dice, por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si esto trae salvación. ¿Usted está dispuesto a soportar cualquier cosa? ¿Está dispuesto de verdad a soportar cualquier cosa? Amén, avísame. Yo creo. ¿Está dispuesto a soportar algunas cosas, incomodidades, con tal de que el mensaje sea predicado? ¿Está dispuesto a incomodarse para acercarse con gente que no necesariamente es de su agrado, pero necesita a Cristo? ¿Realmente se siente dispuesto a incomodarse en su economía? Porque hay una obra de Jesús que es más importante, que está necesitando dinero. ¿Está dispuesto? Avísame. De eso está hablando aquí. Dios te va a incomodar en muchas cosas. Jesús dijo, yo no tengo ni dónde acomodar mi cabeza. Los aves tienen nido y otros guaridas, pero yo no tengo dónde acomodar mi cabeza. Cuando estás en Dios, Él te incomoda. Cuando estás conectado con la causa, hay incomodidad en tu vida. Pero muchos están atados al sistema desde afuera, que todo tiene que ser cómodo. Por eso mi pregunta es, ¿estoy haciendo algo o no porque me incomoda? Tenemos que aprender a entender, iglesia. ¿Cuántos quieren evitar la flojera y la pereza? Dios nos habló en esta noche. Ponete de pie, por favor. Solo ante ti yo me inclino. Dios te enseñó en esta noche algo muy importante, que te esfuerces en la gracia. Sométete a Dios y su voluntad. Depende de su poder. Estate en comunión. Camina bajo las reglas. ¿Cuáles fueron las reglas para Timoteo? Buscar hombres fieles, idóneos, dar un mensaje exacto, esforzarse en la voluntad de Dios y trabajar sabiendo que por delante habrá mucha oposición.
y muchas dificultades, pero que tenemos a Cristo. Somos del equipo ganador. Somos del equipo que venció. Pero tienes que creerlo y tienes que caminar en pos de eso. Cierra los ojos donde estás. Espíritu Santo, sé que en este lugar hay personas que están siendo forjadas por el Espíritu Santo, pasando situaciones muy difíciles, a punto de declinar, a punto de soltar la toalla. Hay personas aquí que fue tanta incomodidad que prefirieron soltar el Evangelio. Fue tal la oposición que prefirieron buscar su agenda personal, porque le pareció un precio muy alto la agenda del cielo. Son personas que no entendieron lo que es esforzarse en la gracia. No entendieron lo que es caminar en las fuerzas de Dios y se cansaron en su fuerza humana. Pero hoy es el día que el Señor te trajo a este lugar. Y hoy quiere decirte, hijo, vuélvete en amistad. Vuélvete a someterte a mi voluntad. Vuelve a depender de mi poder y permanece en comunión. Y volverás a tener fuerzas. Pero no cualquier fuerza. Serán como las águilas. No te cansarás ni te fatigarás. Ni el sol de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni la luna de noche, dice el Salmo 91, perjudicará tu vida. Porque estás centrado en la gracia. Y la gracia es Cristo Jesús. Levántate como un soldado. Sométete a las reglas como un atleta. Y trabaja duro como un agricultor, sabiendo que Cristo mismo sufrió para la obtención del premio. Si estás pasando sufrimientos, el premio está cerca. El premio está cerca. Etapas nuevas se abren, capítulos nuevos se abren después de este sufrimiento. Solo tienes que creer. Padre, yo bendigo a esta iglesia. Declaro una iglesia que camina en esta palabra. Una iglesia que a partir de hoy evita la flojera espiritual, evita la pereza, y se levantan hombres y mujeres con carácter, disciplinados, perseverantes, firmes, constantes. Hombres y mujeres que se levantan, que a pesar de los sufrimientos siguen luchando, porque entienden que la lucha no es con carne ni sangre. Hombres y mujeres que trabajan duro en su corazón, buscando la libertad total de su vida y de su familia. Hombres y mujeres que de verdad entienden el principio de la gracia. Los bendigo y declaro que esta iglesia se levanta en un nuevo tiempo espiritual. Se levanta en la gracia, en el poder y en la unción del Espíritu Santo. Los bendigo. Que tengan un hermoso día, que tengan una hermosa jornada, acompañado de la mejor persona. Su nombre, Espíritu Santo. Dios me lo bendiga, iglesia. Saludos a uno que está al lado. Muchas bendiciones.